Muy buenos días. Vamos a dar inicio al coloquio de Filosofía de la Psicología, en el que nos acompañarán la maestra Nuri Domenech, el doctor Germán Álvarez, la maestra Yolanda Bernal Álvarez, y nos moderará el día de hoy, los moderará el licenciado Rubén Miranda Salceda. Nada más queremos dar el agradecimiento tanto a la División del Sistema de Universidad Abierta como al Departamento de Publicaciones y por supuesto al proyecto PAPIT IN 402515 que pues apoyan nuestras actividades. Muchas gracias, buenos días. Gusto de iniciar este coloquio y presentar a nuestros destacados compañeros. Contamos con la presencia de la maestra Nuri Domenech Torrens, quien realizó la maestría en Psicología General Experimental, tiene 40 años de docencia, es profesora asociada de tiempo completo de nuestra facultad, fue jefa del Departamento de Psicología Experimental en 1999, es profesora en el sistema abierto y presencial de las materias ACA 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Filosofía de la Psicología, Historia de la Psicología, Introducción a la Metodología de la Investigación y Transdisciplina. Sus referencias de investigación se encuentran en la psicología de género, psicología del deporte y educación abierta y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente es consejera técnica de la Facultad de Psicología. Con ustedes, la maestra Nuri Domenech. En segundo lugar, tenemos al doctor Germán Álvarez Díaz de León, egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, obtuvo la licenciatura en 1976 y el grado de maestro en Psicología General Experimental en el 2004. Doctor en Humanidades con mención honorífica en el 2007 por la Universidad Latinoamericana. Profesor titular B de tiempo completo definitivo, cuenta con 43 años de antigüedad. Docente en la UNAM, integrante desde hace más de 15 años de proyectos de investigación financiados por PAPIT. Actualmente es director general de orientación y atención educativa en nuestra universidad. También contamos con la presencia de la maestra Yolanda Bernal Álvarez, licenciada en Psicología, realizó la maestría en Psicología Clínica con mención honorífica en la propia universidad, igual la licenciatura. Tiene los estudios de doctorado en investigación psicoanalítica en el Colegio Internacional de Educación Superior y trabaja en su tesis de grado y el doctorado, obviamente. Es profesor titular A, tiempo completo, definitivo, con casi 42 años de antigüedad, docente en la UNAM. Ha sido sinodal en más de 200 exámenes profesionales, ha dirigido más de 60 tesis de licenciatura en proceso. Tiene 15 más aún. Ha realizado publicaciones y ponencias y conferencias a nivel nacional e internacional. Ha sido responsable y colaboradora en proyectos de PAPIME y PAPIT. A continuación empezaremos la presentación de cada uno respecto a los intereses que mostramos en las preguntas iniciales. Yo formulé una serie de preguntas que no hice yo, las hicieron mis alumnos, algunos de ustedes, los de cuarto y de primero, que no están aquí la mayoría. Para esto, planteamos iniciar con estas preguntas, esta lista, para inducir el que ustedes nos pregunten. Claro, podrían preguntar de cualquier cosa, es una de las características de esta escuela y de la universidad, la libertad. Pero, pues yo prefiero dar las preguntas de mis alumnos, que no pude resolver en clase, aunque algunas insinué, pero no fueron más allá. La primera dice, ¿puedo identificar con lo que se ve en filosofía de la psicología posiciones o prácticas profesionales, entrecomillado, charlatanas? La segunda, ¿me ayuda para adoptar una tradición cuando sea profesionista o durante mis estudios como psicólogo? Segunda, ¿poder dialogar con quienes expresan posiciones diferentes? Algo que los maestros hacemos mucho énfasis.
esto nos va a servir para poder dialogar con otros que piensen diferente. Y ninguno de los dos se va a ir con la frustración de no lo convencí, o me obligó, me impuso un punto de vista o un pensamiento. Mi profe mencionó, es una pregunta que me la hicieron a mí, no la pude responder. Mi profe mencionó la tentación del reduccionismo. ¿Podría ampliar si en psicología hay reduccionismo? Parece que sí. Yo lo dudo últimamente. Ser ecléctico viene relacionado con la otra. Ser ecléctico es un camino como estudioso de la psicología. Y la pregunta se amplió más que si en la profesión, ya no me quise meter ahí, si en la profesión ser ecléctico es un plus, como dicen ahora, tampoco lo sé. Y la última, y no nos vamos, nos quedamos un ratito. ¿La psicología va en dispersión o va hacia la integración? ¿Ayudado todo esto por la filosofía o estorbado? No lo sé. Y pues los dejo. Mis compañeros empezarán con la que más les guste. Nos echamos un volado. En orden de edad. Yo porque me interesan mucho dos. La de la charlatanería. La verdad es que tenemos una profesión donde todo el mundo es psicólogo. Así como casi todo el mundo es médico y nos dan muchas recetas, pero se detienen. Sin embargo, todo el mundo es psicólogo y sí nos encontramos a muchos charlatanes que no nada más dan consejos, sino que además se erigen como personas importantes para dar consejo. No quiero salirme del tema de la filosofía, pero bueno, sí los quiero combinar a que hagan lo que yo y arranquen todos los papeles que les caigan gordos de esta escuela, que son de escuelas charlatanas. Aunque me cuelguen de los pulgares, la verdad es que aquí no quiero que haya lectura de la mano, que es lo que nos piden muchas veces cuando vamos a una fiesta. Y sí, hay muchos charlatanes, y la filosofía yo creo que nos ayuda al menos a dialogar con estos charlatanes, hasta por las palabras. ¿Cuál es tu epistemología, tu conocimiento? En fin, nos ayuda a dialogar con este tipo de personas o instituciones que se erigen como estudiadas, estudiosas, y que realmente cuando uno le rasca un poquito se da cuenta que no lo es. Yo creo que sí hay que estar atacando, no vamos a educar a todo el mundo, pero desde mi papel de psicólogo, al menos aquí en la escuela, sí, de alguna manera, tratando de darle la calidad que tiene nuestra profesión y de tantos años, que no es cualquier cosa y que por algo dura tantos años, y bueno, ir por ahí. Vi una pregunta que hablaba del reduccionismo en la psicología. Está planteada como que algún maestro les dijo: no se dejen tentar por el diablo, ¿no? El diablo del conductismo, el reduccionismo. Bueno, al conductismo, la verdad, desde que lo plantea Watson, uno de los ataques fuertes que se le ha hecho es que reduce mucho el campo de estudio de la psicología, reduce mucho el pensamiento más bien de la psicología a un estímulo y respuesta. Esto, los que de alguna manera nos adentramos, y bueno, casi todos aquí nos tocó mucha tradición de conductismo, ya después a lo mejor nos volvimos más cognitivistas, en fin, clínicos, pero cuando nosotros estudiamos con el Plan 71, aquello era lo que imperaba y lo conocimos a fondo. Y conocimos también el análisis experimental de la conducta, que créanme que no es nada reduccionista. Hay quien dice que, y ya voy a terminar, nada más estas dos y quería aclararlas, hay quien dice que el conductismo ha muerto por inútil, por ineficiente. Acuérdense que desde que estudiaron historia, al menos todos los que nos reunimos en un seminario, siempre les decimos que la historia no es lineal, sino que van todas las tradiciones en paralelo, ¿no? Entonces, bueno, el conductismo ha seguido, el psicoanálisis ha seguido, aunque con sus variantes todos se han modernizado, pero sigue vigente, y tenemos aquí un Carlos Brunner, Rubén Ávila, el mismo Bouzas, que hacen ese análisis experimental de la conducta que no es reduccionista. Si se trabaja con animales, eso no hace reducción. Todos los médicos que hacen investigación
serían reduccionistas, extrapola el proceso. Entonces, si aguas con que o el psicoanálisis se murió por ineficiente, pues no, digo, también de alguna manera debe resolver problemas. La filosofía les ayuda, venimos de la filosofía, de eso viene la psicología, tal vez hablaremos después de esto, y esa raíz nos hace ser críticos y nos hace poder de alguna manera discernir si alguien pues únicamente habla porque leyó en contenido o en selecciones que además son muy agradables, pero no son de estudio, y eso es lo que nos relata. Yo creo que sí hay que estar atacando a los que hacen de la psicología una charlatanería. Muy bien. Germán, te toca. Buenos días. Pues yo soy del Plan 71, pero ese en el 71 del 2008, la misma cara que tienen ustedes la tenía el primer día de clase y decía, ¿qué diablo estoy haciendo aquí? Porque cuando a mí me tocó estudiar psicología, nosotros en el bachillerato, no existía el QSMH todavía, estaba nada más en Nacional Prevagatoria, estábamos en históricos sociales. Todos los que le oíamos a los números nos íbamos a históricos sociales. Y de repente había matemáticas en psicología, fisiología. Sí, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Yo ya quería que me dieran mi bata y que me acostaran a la primera y que me dijeran sus locuras y todo aquello. Sigue para peligro de nosotros, de ustedes, más de ustedes, nosotros ya tenemos chamba, siendo una de las carreras con más demanda en este país y en esta universidad de psicología, y sigue siendo la ignorancia gigantesca acerca de qué es la psicología. Pues por mi amiguis, porque está de moda, porque suena padre, por muchos motivos, y todos son válidos, la gente viene para acá sin tener muy claro qué es la psicología. Y esta pregunta, que es legítima, yo mismo la hice hace muchos años, de ¿para qué sirven las cosas? Híjole, con el tiempo he visto que es una pregunta que no es buena, porque cuando uno dice ¿para qué sirve la amistad, o para qué sirve el amor, o para qué sirve una serie de cosas, me parece que está uno desenfocando las cosas. Pero tratando de dar respuesta a esa pregunta que, insisto, es válida, lo filosófico nos permite entender por qué la psicología es una disciplina múltiple, por qué hay tantos puntos de vista. Ustedes cotidianamente, de manera explícita o implícita, se confrontan con varias maneras de ver la verdad psicológica. Dios los castiga en ocasiones teniendo maestros que tratan de llevarlos a la secta a la que profesan. Y entonces, Piaget es puñal, o Skinner es diabólico, o Freud ni digamos. Y entonces, más que indagar en lo que dicen Freud, Piaget o Vygotsky, lo único que pasan son sus prejuicios, ni siquiera su postura epistemológica de por qué una corriente es buena, mala, verdadera, cierta, por qué debemos de creerle o no. Entonces, lo paradójico, y con esto voy a terminar, lo paradójico es que no se nos mueva nada en la cabeza cuando en una clase nos dicen una cosa, y en otra clase nos dicen otra cosa, y en otra clase nos dicen otra cosa. Y eso, jóvenes, lo que está en el fondo de todas estas maneras de ver la psicología son precisamente las raíces filosóficas de esta disciplina. Muchas veces ni alumnos, y frecuentemente los maestros, tampoco tienen muy claro de dónde viene esta construcción. Y entonces les parece que lo filosófico es algo nimio, es algo innecesario, algo que quita tiempo, que hace que le duela a uno la cabeza, o que lo más que puede darle a uno son problemas, porque pensar, y más en esta facultad y en este país, es terrible. La gente que piensa no somos muy bien vistos porque generamos preguntas. A eso me refería cuando dije que es válida la pregunta de quien la haya hecho. ¿Para qué sirve la filosofía? Pues nos permite interpretar
nos permite conocer, nos permite, sí, dialogar, porque quien crea que tiene la verdad, mucho me temo que está equivocado. Mucho me temo que hay varias verdades, varias formas de pensar las cosas, y entonces, en la clase cotidiana, cuando uno le dicen que lo medible, el objetivo, lo observable, el único que es científico, le empieza a entrar uno las angustias, híjole, y Piaget no hizo experimentos, y Freud tampoco, entonces, ¿sí me explico? Le meten a uno varias cosas ahí en la cabeza. Contra los charlatanes yo estoy también. Contra lo que no estoy muy de acuerdo con Uri, y miren que la adoro, igual que a Yola, igual que a... Porque hemos dejado nuestra vida en esta facultad, hemos aprendido a vivir esta facultad, y esta facultad no se puede vivir si no entiende uno que es plural y es diverso, y que hay muchas opiniones y uno no tiene la verdad. En lo que no voy a estar de acuerdo con Uri es en que quitemos papelitos. Yo creo que lo que necesitamos hacer más activamente es volver crítico a los alumnos y que entiendan que es imposible, que es un fraude que alguien les anuncie que les va a enseñar todas las pruebas psicológicas en un fin de semana por 10,000 pesos. Eso es imposible. Y quien lo haga está siendo antiético, porque las pruebas son algo muy delicado, lleva muchas implicaciones, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que son muy atractivos, se ponen de moda. Yo mismo ando en uno de los que está ahorita en moda, y ahora ya todo el mundo ya le entró a la moda, que es criminología. Entonces ya cualquier burro ya rebuzna de lo mismo. Y ya empezaron a inventar mamadas de los asesinos seriales y todo esto. Los asesinos seriales son los que toman cornflakes en la mañana y luego van y asesinan a alguien. Si no agarramos en serio la psicología, y yo creo que con eso me uno a Nuri, sí tenemos que estar contra los charlatanes, porque eso les hace mucho daño a nuestra profesión, ponen en peligro su campo de trabajo para ustedes, pero nuestra fortaleza está en la argumentación, está en el pensamiento, está en la metodología. La metodología es lo que convirtió, y diario se hace aquí, a la psicología como una ciencia, como una disciplina. Eso es lo que nos va a diferenciar de los conocimientos que no lo son. Y contra eso, yo insisto, creo que sí tenemos que tener una postura, porque le hace daño a la profesión, pone en peligro el futuro de ustedes, porque cualquiera que cree que tiene dones o virtudes ya se vuelve psicólogo, y ahora son tramposos, porque ya no ponen psicoterapeuta, ahora ponen terapeuta. Terapeuta. O peor, Ven el 11, ¿no? Coaching. Todos somos terapeutas. Coaching, que está muy Y dices, ¿y en dónde estudiaste? ¿Quién te certificó? ¿Y quién te supervisa? Esas cosas no se dicen. Entonces, yo les invitaría a que sigan preguntando cosas. Vale la pena las preguntas en esta facultad, porque lo peor que nos puede pasar es el silencio. les acabo de pasar, jóvenes y ya no tan jóvenes, unas hojitas, porque pues ustedes son lo importante. Nosotros nos reunimos a tomar un café o nos vemos en los pasillos o platicamos, sino sus inquietudes es fundamentalmente. Y como mis alumnos, la mayoría, pues yo creo que sí vale la pena que aprovechen a quienes tienen ahí al frente. A mí me sufren todos los días, pero a ellos no. Entonces, Yolanda, pues adelante, doctora. Ok, hola, pues mucho gusto que hayan venido. Nosotros también nos sentimos contentos. En realidad compartimos los que estamos aquí el propósito de darle sentido a por qué en el plan de estudios llevan historia y llevan filosofía. Para el caso de historia, muy sencillo, según mi apreciación, es la única manera sensata de construir el futuro, reconociendo el pasado. Pero en este caso nos corresponde más abundar en la parte de la filosofía. Y con las preguntas que ustedes han planteado, realmente se presta para relacionar algunos elementos, como lo de qué sentido tiene la filosofía, y yo quisiera recalcar que es un recurso discursivo, es una herramienta conceptual que ustedes tienen, que nosotros tratamos de proporcionarles, pero que en realidad les sirve pues para analizar, comparar, criticar, desarrollar un pensamiento crítico, tanto en el terreno teórico, conceptual, como en el terreno profesional.
Es cierto que tenemos diferentes miradas sobre lo que es el objeto de la psicología. Y esto se relaciona con la parte que ustedes, o que algunos preguntaron en las preguntas que planteó Rubén, respecto a, ¿es válido ser ecléctico? ¿Es válido el reduccionismo? ¿Son pecados mortales? Algún día en la vida, yo recuerdo en mis primeros años en Zaragoza, donde las personas casi así como decirle a alguien, menchevique, pues entonces le decían, eres ecléctico, así como una gran acusación. Hoy la verdad es que ya no es tanto. No podemos negar que tenemos distintas formas, distintos métodos, distintas formas de entender lo psicológico. Yo personalmente creo que cada uno nos da recursos distintos, ¿no? O sea, un enfoque conductual pues nos permite comprender, según yo, para conductas muy elementales, una manera de entender el modelo, la imitación, el construir ciertas respuestas adecuadas. Pero tenemos otras formas de entender cómo va evolucionando las estructuras de pensamiento, el papel que juega el propio desarrollo, lo biológico, los que interactúan con el niño, y tenemos una gran teoría del desarrollo piagetiana que nos es muy útil para comprender qué le podemos pedir en educación, por ejemplo, o en cualquier actividad a un niño y qué no le podemos pedir porque no está en condición de desarrollo para poderlo realizar, y eso, bueno, pues orienta la práctica profesional de la psicología. Yo me inclino por un enfoque más sociocultural, de corte vygotskiano, en donde realmente lo subjetivo y lo social, objetivo de interacción con los demás, están mezclados de manera que es difícil separarlos. Toda la interacción que yo tenga en el medio ambiente, pues la voy a procesar, se convierte en subjetiva, psicológica, y eso pues me va a transformar, me va a llevar a nuevas preguntas, nuevos problemas, nuevas miradas, y se objetiva, dijeran los de la representación social. Hay una objetivación, hay un anclaje hacia la realidad, y eso es difícil de separar entonces lo psicológico y lo social. Sin embargo, aunque yo tenga una tendencia a explicarme las cosas de cierta manera, no puedo desconocer, por ejemplo, el papel que juega el sistema nervioso desde un punto de vista de las neurociencias. No lo desconozco, entiendo que tiene su papel, pero tampoco me iría a un extremo como para suponer que es la mejor mirada o la única mirada para entender lo psicológico y explicarme cosas como la infidelidad a partir del funcionamiento, porque hay artículos para todo. Entonces no creo que me iría a ese extremo, pero no pueden desconocer que existen diferentes enfoques. Tienen que aprender a dialogar entre distintas posturas, complementarlas cuando se puede. Hay algunas que son irreconciliables, o toman un punto de vista completamente psicoanalítico, o toman un punto de vista completamente conductual. Hay quienes hacen algunas mezclas también, y a lo mejor eso tiene que ver con cierta postura ecléctica, pero sí deben de tomar una postura, sustancialmente elegir una manera que les permita comprender y aproximarse a lo psicológico, sin desconocer las aportaciones de otras miradas que pues, probablemente se complementen, ¿no? Se relaciona esto pues con la práctica que hacen algunos, ya dijeron, yo tampoco comparto esta práctica de la charlatanería. Todo tiene que ver con los mitos que circulan en la sociedad respecto a lo psicológico. Apenas alguien sabe que han entrado a estudiar psicología y ya te quieren traer a consulta a su primo, a su sobrino, a su perro, oye, ¿qué hago? Fíjate, sé que estás estudiando psicología. Bueno, pues tampoco, ¿no? O sea, sí se requiere una formación seria. Terapeuta ni siquiera se sale con la licenciatura, hay que especializarse en una maestría o en estudios pues más especializados, de tal forma que sí no deben permitir ni caer ni mucho menos practicar este tipo de planteamientos o de ejercicio profesional. Tiene que ver, pero ya mejor lo dejamos para otro momento porque también los otros van a seguir participando y seguramente vamos a escuchar lo que ustedes nos planteen también. Y hay que hacerle caso a los valientes que hacen una pregunta, ¿no? ¿Puedo decir algo del eclecticismo? Sí, claro, adelante. ¿Podemos cambiar? Sí. Es que ya no entiendo qué es ser ecléctico, porque en un momento dado puede ser tomar de varios enfoques de la psicología, pero lo que yo veo que dicen algunos terapeutas, que no son serios, que toman técnicas, modos de la psicología, y bueno, conozco hasta quien hace terapia con flores de Bach. Entonces,
hay que ver qué es ser ecléctico y qué nos aportaría en eso la filosofía. Si tengo que tener alguna postura, algún enfoque, aunque no esté completamente casado con él y me peleé con todo el mundo. Me acordé ahorita de Wittgenstein y Wright, en donde, bueno, ellos escribían mucho sobre la mente y el lenguaje privado, lo que le llaman respuesta encubierta, digamos, los conductistas. Esto podría ser una filosofía, o sea, si yo no es que crea o no crea, si yo me pregunto sobre la mente, el lenguaje privado y digo no, porque no puedo acceder, pues seguramente la psicología me llevará para un camino más de investigación. No quiero decir objetivo porque los otros no es que no sean objetivos, pero sí más tangible. Si yo creo que puedo estudiar los sentimientos, a lo mejor a través del color, a través de las formas de vida o a través de la sociedad tipo Vygotsky, en donde, bueno, en esa etapa donde vivió, que fue el comunismo, bueno, pues tuvo que trabajar de manera muy social, a lo mejor sí puedo irme por ese camino, pero estará este pensamiento filosófico en cuanto yo me puedo ir para un lado o para otro, puedo ver lo que está dentro del individuo o puedo ver el resultado del individuo, y eso para reducirlo a estas dos cosas. Entonces piensen que es el eclecticismo, saber un poco de todo, pues sí que bueno, y de hecho la materia de historia que les da cultura de la psicología, yo siento que cuando doy historia, más que para no repetir errores, pues uno siempre repite errores, y la piedra te tropiezas 8 veces, te vas a volver a tropezar, esperemos que no, pero para tener esa cultura de todo lo que existe en psicología, es para lo que siento que es esta materia de historia, y bueno, entonces sí, puedo ver a qué camino le creo más, qué camino me va más, cuál me responde más preguntas. Entonces, yo diría que sí tengan cuidado con ser ecléctico y tener claro lo que significa ser de esa manera ecléctico. Gracias. No sé si para Germán, pero aquí dice... Igual ni me expliqué, pero tú lo vas a completar. ¿Quieres continuar con alguna cosa? O porque aquí se refiere uno de los alumnos a que ¿qué tips les podrías dar para identificar las prácticas charlatanas? Bueno, o las modas en psicología. Creo yo que primero de los eclécticos, me pasa como con los partidos políticos, no les entiendo. Sí, porque el agua y el aceite es difícil que se junten. Y en este país se juntan, y en la psicología han intentado juntarlas. Juntan a Freud y a Marx, de repente hacen uniones, y uno les escarba las raíces. Bueno, a los que quieren juntar a Piaget y a Vygotsky, pues sencillamente sí, los dos son constructivistas, pues sí, nada más que escárbale tantito cuál es el enfoque de uno y cuál es el enfoque de otro, porque es donde está la contradicción. Esto del eclecticismo, y lo explicó muy bien Nuri, no implica que ustedes, todos tenemos que estar abiertos a conocer varios puntos de vista y a usar lo que nos sirve. Los pacientes no nos preguntan usted qué es. Los pacientes tienen, o los contratadores o los usuarios tienen cosas y demandas muy concretas y hay que resolverlas, ¿sí? La parte esta de quién es un charlatán y quién es no, depende en cómo validan lo que dicen. El conocimiento que viene de las flores de Bach, el conocimiento que viene de la cienciología, el conocimiento que viene del coaching, de las constelaciones, para poner algunos ejemplitos así rápidos. ¿De dónde viene ese conocimiento? Como cuando hoy me dicen, la maravilla moreliana son los mapas mentales. Porque los mapas conceptuales yo sé de dónde vienen. Sé el modelo que está atrás de la mente, que es el que hace cómo tienen ustedes organizados sus apuntes. Van jerarquizando, van uniendo y van todo. La otra me hablan de un sistema nervioso que no, al menos en las clases donde yo fui, no daban ese sistema nervioso. A eso me refiero. La evidencia que nosotros tenemos acerca
de los grandes procesos psicológicos, la percepción, el aprendizaje, la memoria, la inteligencia, la personalidad, el lenguaje, etcétera, etcétera, provienen de una larga tradición de investigación. No toda la investigación es experimental, cuidado con eso. Algunos han hecho creer que ciencia es sinónimo de experimento, y no. El método científico es algo más que eso. Requiere una cierta rigurosidad, requiere tener hilvanados bien los argumentos, hay una apuesta acerca del hombre, acerca de la realidad, acerca de la social. Ahí es donde está el asunto. Porque lo otro son consejitos, son prácticas que son muy peligrosas. Cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros puede meter en crisis a su a su mejor amigo. Cualquiera. A la quinta pregunta y con 2 bacardís por adentro, puta, cualquiera entra en crisis. ¿Sí? La gran bronca es sacarlo. Meter en crisis a la gente no es difícil. Lo complicado es, escucha uno el radio y le da terror, de qué habla la señora de escasa cultura, padre abusador de la muchachita, y el locutor, ¿por qué es eso? Convertido en terapeuta y en autoridad. Señora, pues casi dele 2 mejorales sobre la cabeza. No le haga mucho caso, los niños fantasean mucho, en fin, dan una serie de cosas que finalmente les va a hacer más daño a los usuarios que bien. Ese es el riesgo de la charlatanería, que no queda claro el origen de las teorías, de las afirmaciones acerca del mundo. La otra, yo puedo debatir con un conductista, con un cognitivista, desde la parte epistemológica. Tú crees que es racionalista, tú crees que es idealista, tú crees que es positivista, tú crees que es fenomenológico, y cada una de ellas le está sonando en chino lo que estoy diciendo, pero si se fijan con cuidadito, mucho de lo que les dan en social, seguro, lo que les dan en social en esta escuela, o traen el rollo fenomenológico, o traen el sociocultural, está atrás de mucho de lo que les enseñan estas visiones, y son visiones todas ellas desde mi punto de vista científicas. Lo otro es entrar al terreno complicado de la ignorancia. ¿Para qué teorizar? Las teorías no sirven. Es útil, Son inútiles. Sin teoría no hay paraíso, chatos. Yo los reto que hagan una tesis sin tener clara una teoría. Van a perder su tiempo como locos en la biblioteca tratando de descubrir el hilo negro. Siempre la teoría es un referente. Es qué es lo que se sabe, qué es lo que se ha hecho acerca de las cosas. ¿Las teorías son algo muerto? No. Cuando dice psicoanálisis, puta, por ahí para dar y regalar. Hay como 1000 versiones, y como 1000 versiones conductistas y cognitivistas, de todos los enfoques hay versiones, y no son todas ellas contradictorias. Eso es lo que tratamos de transmitirles en estas materias. Si les queda claro a ustedes el objeto y el método de estudio de las tradiciones, de las aproximaciones, créanme que ya se ganaron tantito el paraíso. Porque ahí es donde reside el problema. No es que unos seamos gordos y otros feos y otros guapos y otros bonitos. Donde están las diferencias, aquí y en los salones, y en los laboratorios, y en los edificios de esta facultad, es qué creemos que es la psicología. ¿Cuáles son los argumentos que tenemos para estar acorde o en contra de una postura de cómo creemos la psicología? De ahí viene todo. Gracias, Germán. Muy ilustrativo y muy directo y al grano, como siempre ha sido Germán. No sé si, Soraya, quisieras, te invitamos a participar, no te van a oír ellos en la tarde. Se te ve así como... Sí, te lo juro. Yo nada más quería comentar algo acerca del escepticismo que Germán hace muchos años, pero no sé si eso es cierto o no, es más bien una pregunta. A mis alumnos les hizo mucha mella
cuando tú dijiste que el escepticismo era tener los pies firmemente puestos en el aire. ¿Eso es? Ah, bueno. Porque ellos, después de aquella charla, conferencia, llegaron encantados, ¿no? Les quedó muy grabada esa expresión. Y bueno, yo felicito a la mesa. La verdad estábamos todos con un poco de duda de cómo iba a funcionar esto del coloquio, si iba a ser muy improvisado. Y yo creo que han vertido, pues, no diría opiniones, ¿no? Porque platónicamente creo que va más allá de ser opiniones, pero sí concepciones que espero que les estén ayudando en alguna medida a apreciar un poco más qué es esto de la filosofía de la psicología. No deberíamos a lo mejor tener que convencerlos, pero sí sabemos que hay una perspectiva a veces en la formación en la facultad, desde donde estas metaciencias, la historia de la psicología, la historia de la filosofía de la psicología, como la historia de la ciencia y la historia de la filosofía, que de alguna manera no están como asignaturas, pero están asociadas, no se les aprecia, se ve como que eso me quita el tiempo, ¿no? Mejor denme cosas nada más de psicología. Pero yo creo que como muchos de ustedes ya lo dijeron, la formación en psicología no es la misma si no tienen estas posibilidades de reflexión, que es lo que básicamente, sobre todo la filosofía y la psicología, intenta darles criterios y elementos para que puedan pensar su disciplina y su práctica profesional. Yo no tengo más que agregar, creo que han dicho muy bien lo que han dicho y pues los felicito. Yo mañosamente la invité porque sé que de estos tres para atrás, de estos tres alumnos, tienen clase y se angustiaron durante la clase de 9 a 10 y los he visto siempre muy angustiados por cumplir. Yo no soy ustedes ni ustedes son yo. Cuando yo era estudiante decíamos muy majaderamente nos valen madre las clases porque aprendemos fuera. Tu gente con los que te juntas. Yo lo decía. Y más nos valían las clases sociales. Decíamos eso en el sentido positivo de que aprendíamos mucho más en los congresos, en los coloquios, en las discusiones con los maestros. Ustedes no tienen el tiempo para oír las anécdotas que tenemos, donde alguien hizo una corrida de toros con profesores en el auditorio, poniendo a los toros a los maestros que regresaban, unos de Harvard, otros de algunos lugares, para que expresaran las situaciones, las condiciones, su preparación, sus puntos de vista. Sé que están muy angustiados porque están en 8º semestre, los he sentido así, van a la mitad del semestre y empiezan los catarros psicosomáticos, empiezan las erisipelas. Los comprendo y entonces sé que ya muchos empezaron a salir y me lo dijeron que podían estar solamente hasta las 11, que era la hora de clase, y yo no puedo decirles, pero los que se quedan estoy seguro que mis compañeros podrán seguir platicando con ustedes. Sí, tal vez unos 10 minutos más. Hacemos Sí, breve. Yo solamente quiero enfatizar en la pertinencia de seguir un rigor. O sea, eso es lo que pretende la filosofía de la psicología. Que ustedes tengan elementos rigurosos para pensar, para analizar, para comparar, para comprender, para ver los límites de algo. Efectivamente, relacionado con la charlatanería, hay respuestas muy fáciles. Los niños de TDA, bueno, son niños índigos que tienen cierto don, o todo ya lo ha somatizado, o échale ganas, o sea, bueno, no, o sea, las cosas tienen que estar bien fundamentadas, bien argumentadas, con teorías, técnicas, métodos de la manera más rigurosa. Solamente un recurso como la filosofía es lo que les puede permitir tanto tomar una opción como elementos de análisis y de comprensión. Nada más. Y siguiendo los invito a los que puedan venir en la tarde. Oye, el día de mañana. No voy a volver a hablar, pero yo lo que creo es que qué bueno que sean mágicos y cuando vayan a la pirámide levanten las manos, la energía, pero afuera. Aléjense de la magia en cuanto a la psicología, porque tienen que sanar a personas o tienen que hacer que funcione bien una empresa. Creo que así es como yo identifico, como dijo Germán, yo identifico esos papeles que sigo arrancando. Los identifico en cuanto hay magia implícita, o sea, en un ratito te voy a enseñar que cuando voltean los ojos para arriba, el que estoy entrevistando está pensando esto, y cuando se rasca la patilla está
pensando, y me acordé ahora de un director que tuvimos que siempre se rascaba la patilla, Luis Lara, cuando estaba nervioso, y sí coincidía, cuando estaba nervioso, cuando maquinaba algo, pero que normalmente no se hace ciencia de eso. Entonces nos lo venden como curso y nos dicen que todo movimiento, tú puedes acceder. Me parece como la lectura de la mano o del café, que es quien lo crea. Aléjense de la magia, no hay amarres, desgraciadamente, yo siempre le he hecho la lucha a Germán y a Rubén, y no hay amarres por más que le he buscado. Hay que buscar la parte, pues por decirlo así, científica. Miren, esta materia de filosofía, en el otro plan se llamaba filosofía de la ciencia. Yo concuerdo con quien dijo aquí que no nada más hay una manera de investigar, el método científico es muy valioso. Yo doy una materia que es de método, me encanta estudiar sobre método, pero yo digo que doy métodos, porque hay más que el método científico. Hay análisis de discurso, hay, bueno, todo lo demás que hay para entrarle a la psicología, pero con un sistema, pero fuera de la magia. Es que no eres maléfico. Voy a seguir difiriendo de Nuri. ¿Qué traen con la pobre magia? La magia es maravillosa. Es el origen, además. Nuestra capacidad de ilusión. A mí algo que es terrible es el programa de televisión donde le enseñan los trucos uno de los magos. Porque le hacen uno ver la clase de idiota que es, ¿no? ¿Cómo es posible que sí, pues sí es posible, lo están haciendo delante de ti? Quitan la magia. No, yo creo que el término que habíamos usado es el correcto, charlatanería. Esa es la cruzada. Lo de Nuri no es otra cosa que lo peligroso de que un día ande de malas Nuri y quite un papel de alguien que piense diferente a ella. No sé si me explico. Una cosa son dos charlatanes y otra cosa son las formas de pensar. La psicología no les tocó ni les va a tocar ahorita que les contemos la historia, pero en la escuela vieja, los que fueron maestros de todos nosotros, había una cosa que se llamaba cafetería. Ustedes ya no saben lo que es eso. Ay, Belario. La zona gourmet no tiene nada que ver con eso. Porque antes vivíamos junto con los filósofos. Estábamos en la Facultad de Filosofía y Psicología. Y mucha de la riqueza cultural no es únicamente en los salones. Las grandes discusiones eran en las cafeterías también, porque se iba uno de tarea los temas que inquietaban, y siempre con un cafecito, y siempre con un cigarrito, y siempre con la platicada, se daban estas condiciones. A mí me parece que fue un avance que la facultad marcara su independencia de la Facultad de Filosofía y Letras, pero eso no significó que nos quitamos la filosofía. La filosofía nos va a acompañar hasta que se acabe la psicología, porque atrás de cada una de estas teorías lo hay. Yo me quisiera darles muchísimas las gracias por habernos concedido todo este tiempo. Es valioso el nuestro y es valioso el de ustedes. Habrá más oportunidades de comentar, y si únicamente dejamos alguna inquietud en sus cabezas, yo me daría por bien servido. Pues así es, jóvenes. Yo creo que es muy importante alentar e incentivar a los alumnos al autoaprendizaje o autodidactismo y al fortalecimiento y ampliación de lo que se ve en clase. Yo creo que esa es la misión, y por eso doy clases. Si fuera por transmitir lo que conozco, lo que sé, no lo haría, porque sé menos que cualquier libro, indiscutiblemente. Entonces esta es una oportunidad de diálogo, de conversación, de ampliar lo que los de octavo, no sé qué les dieron en cuarto, filosofía de la psicología, y en otros semestres. Pero yo creo que es muy valioso la participación de gente con la que no tuvieron clases. Eso sería todo, y pues les agradecemos verdaderamente el que hayan tenido la disposición de bajar de su clase, y otros que vienen en la tarde, venir antes, y que si pueden, lo reitero, vengan en la sesión de mañana por la tarde, les va a gustar.
Se van a acostumbrar, porque la verdad es muy valioso oír, bueno, a mí me encantaba oír a mis maestros dialogando, y las primeras nunca participé, y después levantábamos la mano y estábamos en el podio más que ellos. Ya, a ver, cuéntamelo, dime. Qué bueno, pues muchísimas gracias. Le damos un aplauso porque la verdad... un aplauso. No, más que esto. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias de veras por acompañarnos, por sus preguntas. Y vamos ahorita a seguir haciendo una grabación para el video. Muchas gracias.